¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, donde quiera que se encuentren compañeros, profesor. El tema que les voy a abarcar será la puntuación y escritura, con un enfoque en un subtema que es el uso de las comillas. Soy Alexis Sebastián Guerra Reyes, actualmente curso el primer semestre en la carrera de sistemas automotrices, guiado de la materia de fundamentos de investigación por mi tutor Carlos Eduardo Martos Martínez. Iniciamos con una breve introducción. Bueno, si bien a lo largo para poder indagar en este tema cabe resaltar y recalcar que entre otras funciones la puntuación sirve más que nada para expresar de manera correcta la fluidez del discurso, marcando las pautas de entonación, así como las pautas del sentido que establece a nivel sintáctico, es decir, la oración. Es lo que le da sentido más que nada a la escritura, si bien nace desde el hombre, desde comunicarse a lo largo de los tiempos. Han habido diversos obstáculos, pero que también en base a ellos se obtienen algunos beneficios en los cuales resumimos pues un pedazo de vida al comunicarnos. Hemos ido pues generando un sistema de representación gráfica del idioma por medios de signos, trazados o grabados, como esto ya los vimos desde las cuevas de nuestros antecesores. En tal sentido denominamos la escritura que es un modo gráfico, especialmente pues humano, de conservar y transmitir información, aunque sea pues a veces se suele comparar y confundir con la oralidad, que es totalmente distinta. Ahora aquí cabe resaltar las diferencias entre oralidad y escritura. La oralidad se manifiesta mediante ya sea señas o gestos articulados que transmite el ser humano. Suele tener pocos receptores, maneja una esmera o no requiere tanto una organización gramatical, mediante que la escritura pues se manifiesta mediante signos gráficos, normalmente emplea el papel como un canal para plasmar esos signos y tiene un número ilimitado, perdón, de receptores que reciben el mensaje y lo descodifican para saber su propósito. Ahora sí, el uso de las comillas. Comillas o signos de citación son signos tipográficos utilizados para marcar niveles distintos en la oración. Suelen usar para citar textualmente algo que ocupe menos de 3 o 4 renglones. Ojo, esto es muy claro. No exceder más de ese límite para poder citar algo que, por así decirlo, el que redacta o el autor, o tomar un fragmento del mismo autor, no exceder más de ese límite que se nos dan. Las, las comillas son las siguientes: existen tipos: comillas bajas, latinas o españolas o angulares, como lo queramos conocer, las altas o las inglesas o las simples, que se las manejo a continuación. Asimismo, ellas se distinguen, obviamente tienen diferente tipo de apertura y cómo van orientadas. La importancia de las comillas, pues son importantes dentro de una frase u oración debido a que sirven para indicar citas textuales, es decir, redactar las palabras tal y como fueron expresadas, o sea, tal cual, de una manera pues concisa y decisa más que nada. Dar a entender otra cosa con el uso de esa palabra. Las comillas pueden ser de 3 formas, como ya lo mencioné, latinas, inglesas y sencillas, que se usan en nuestro idioma, obviamente, hablando en el español. Características, pues obviamente, como lo dije, para citar no menos de 4 renglones, pero obviamente eh, si la cita ocupa más de eso, obviamente hay una literación, reducir a un punto el tamaño de la letra y aumentar la sangría de izquierda o de ambos lados. También para indicar la intención irónica del empleo de la palabra, indicar los pensamientos de un personaje en textos narrativos, reemplazar el tipo de letra cursiva con el que se indica el nombre de una obra artística, para expresar la definición de una palabra o expresión. En este caso se utilizan exclusivamente las comillas simples. Indicar que es dado intencionalmente y no por error. Y llegar a presentar en forma simétrica a las del cierre o en forma inversa a estas últimas.
Ya lo mencionábamos, ahora viene la parte negativa, o sea, donde no las podemos usar. No se pueden usar para destacar palabras extranjeras. En este caso se recomienda el uso de cursiva, por decir las palabras que provengan de la lengua inglesa, por decir show, como lo manejamos aquí en el ejemplo, señalar un apodo o seudónimo cuando se acompaña el nombre. En este caso se recomienda usar una mayúscula para destacar, aunque a veces el uso es raro y se usa un poquito más la cursiva. Domenicos, aquí como lo vemos en griego, es primero la mayúscula, como lo manejamos, el greco o el greco. Y según la Comisión de Consultas Academia Mexicana de la Lengua, es recomendable que en México y en otros países de América se use de preferencia las comillas altas, porque son las que se usan mayormente, mientras que las comillas angulares son las preferidas obviamente en España. El uso de este signo ortográfico, marcar citas textuales, señalar el carácter especial de una palabra, delimitar la extensión del título. La primera es prácticamente en el ejemplo: Mauricio Macri criticó los discursos del odio. Es en parte a englobar lo que es esta cita en base a las comillas y señalar el carácter especial de una palabra o expresión, ya sea por ejemplo que es vulgar o que se emplea con ironía. He tenido unas vacaciones durísimas. También cuando se usa una voz perteneciente a otra lengua y no se dispone de la letra cursiva, los bancos alertan del fraude por phishing. Delimitar la extensión del título de cualquier parte interna de una publicación. Esto es en base a un artículo, un reportaje, una conclusión, etc. Como ya los mencioné, latinas o españolas, inglesas y simples. Según la ortografía académica, las comillas inglesas y simples deberán escribirse en la parte del renglón, mientras que las angulares se escriben centradas. Asimismo, se recomienda que en los impresos se utilice en primera instancia las comillas angulares, como lo mostramos, reservando los tipos para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado. Más que nada. Aquí como lo vemos, María dijo: ¿qué tal carro que se ha comprado Pedro? Exclamando obviamente y cerrando con esas comillas. Como vemos, usamos las comillas principalmente para enmarcar citas textuales o enunciados en el estilo directo de cualquier extensión, ya sea en los textos. Más que nada se coloca el cierre de estas mismas al último. Aquí los muestro los tipos de comillas angulares, o como también se conoce españolas. Aquí son recomendados por la REA, porque a pesar de todo eso, la popularidad de las comillas inglesas son más vistas en esta lengua, en la española, debido a que son las que con regularidad usamos siempre en nuestros textos. Las comillas inglesas se han visto como una dependencia de nosotros al momento de escribir. Las comillas rectas, dobles, estas pues es una variante de las inglesas, tienen el mismo propósito y la misma indicación, solamente que son procedentes de la mecanografía, no tienen curva, lo que la diferencia. Importante aquí resaltar: primero se van a utilizar las comillas españolas y enseguida las inglesas, y por último las simples, como lo mostré también, lo podemos decir en el ejemplo anterior. En este caso, Juan exclamó: qué simpático eres tú. Simpático englobado en comillas simples, es decir, cita un aspecto o referencia a lo que va haciendo. Y la cerramos, obviamente, se abre y cierra con comillas angulares o españolas, y entre comillados va a ser las inglesas. Algunos ejemplos: en vez de saludar a cada uno, dijo saludo general y se sentó a beber. Yo estaba allí cuando de repente sonó una voz: entren inmediatamente todos, no puede más que entrar. Como bien dijo Einstein, la estupidez humana es infinita. El diario El Sol
quiere citar un texto sobre el COVID-19. Antonio mencionó el diario El Sol es de los más vistos en la nación. Ahora bien, en el idioma, pues obviamente hay miles en el mundo, contados obviamente. Algunos de estos tienden a usar diferentes alternativas o diferente uso de ellas en sus idiomas o en su redacción de textos. Varía en todo tipo de idiomas o inclusive en su simbolización, como por decir en el chino, en el japonés. Es diferente el tipo de símbolo que se usa. El análisis, bueno, se indagó obviamente este análisis en cuanto a lo que es la estructura de la escritura, el manejo de la puntuación, todo esto que viene arraigado desde los inicios, por qué es importante para nosotros, qué es lo que nos hace tener esa adecuación y esa buena escritura para poder así pues comunicarnos de buena manera y sobre todo no obstante para tener una mejor, por así decirlo, expresión en nuestro texto o en lo que deseamos comunicar. Y también pues se indagó en cuanto a los porcentajes y demás en base a lo que es el continente americano y el europeo, un poquito en comparación, las redes sociales, de lo que pues es en la actualidad, los errores que se cometen, todo lo en base a los números. Como dicen, los números a veces hablan por sí solos de todo lo que se va englobando conforme al año y que a veces reapuntan, tienden a ir hacia arriba en lugar de bajar en diversos casos. Y por otro lado, pues la puntuación que es dar pautas, delimitar esas frases y párrafos que pues establece obviamente una jerarquía en todo esto y como una estocada final el análisis que llevamos pues a cabo en todo esto mediante dimensiones cualitativas y cuantitativas a la vez con un propósito y el estudio tiene como objeto describir el uso más que nada. Como conclusión, ya por último, la escritura, al ser una forma de comunicación, ha tenido un gran desarrollo, obviamente, durante el tiempo. Observar la línea del tiempo, ya que se plasman miles de vivencias que ha tenido a lo largo de la historia, y este es el objetivo principal de la escritura, además de compartir conocimientos y desarrollo de las civilizaciones. Para escribir correctamente es necesario saber puntar a través de puntuación. Facilitamos obviamente a los lectores una cómoda interpretación como lo manejábamos y una mejor manera de lo que deseamos transmitir en ese mensaje. En mi caso, pues realicé un enfoque en cuanto a las comillas y en sus variantes, sus tipos de las mismas con una frase muy marcada, la cual es dar un orden y una caracterización, además de su debida esencia, obviamente que le da cada palabra o al texto, a lo que son importantes dentro de una frase obviamente u oración, obviamente cuando sea requerido y para indicar citas textuales y redactar las palabras tal cual fueron expresadas. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Esperemos vernos en un próximo video, si Dios lo permite, y hasta luego.